Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy día en este video vamos a revisar lo que corresponde a la clase número 6 del seminario 4 de la relación de objeto, que se llama La primacía del falo y la joven homosexual, ¿no? Acuérdense que estamos utilizando la versión de la editorial Paidós, establecida por Jacques Salam Miller como el texto base de estos comentarios. Entonces, me parece que esta clase la podemos sintetizar en lo que yo creo son los 7 puntos fundamentales que aborda Lacan aquí en esta clase. Lo primero es que Lacan comienza esta clase explicando por qué es necesario, según él, tomar como objeto de análisis la homosexualidad femenina, ¿no? Entonces acuérdense que una de las tesis fundamentales que rodea este seminario, que lo hemos comentado en clases anteriores, es la idea de la distorsión, ¿no? de la modificación, de la alteración, según la perspectiva de Lacan, que se ha hecho en el psicoanálisis contemporáneo de él, ¿no? De los años 50, respecto de categorías como la frustración y categorías como la relación de objeto, ¿no? Estas categorías que han pasado a ser muy relevantes en el psicoanálisis, digamos, post-freudiano. Lo que Lacan critica es que han sido distorsionadas, ¿no? Respecto del espíritu original, ¿no? Del espíritu original de la perspectiva freudiana. Entonces Lacan dice que para dar cuenta de esta tesis que él propone, es necesario detenerse en el fenómeno de la homosexualidad femenina. ¿Y por qué? Porque lo que propone él es que en cómo se ha entendido la homosexualidad femenina desde la perspectiva psicoanalítica, se puede observar esta distorsión, se puede observar este problema que tiene el psicoanálisis según su mirada, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que propone él? Entonces lo que él dice es que hay que partir del hecho de que la relación de objeto en los seres humanos, como es algo que también, como hemos ya visto en otros capítulos, no es una relación natural. Es decir, no hay una especie de interpenetración perfecta, de conexión natural, preestablecida, dada, entre los seres humanos y aquellos objetos que utilizan para obtener satisfacción, ¿no? Acuérdense, también ya lo hemos dicho, objetos entendidos no solo como cosas, ¿no? Sino que como personas, como situaciones, como circunstancias, digamos, la relación entre el ser humano y sus elementos a través de los cuales obtiene satisfacción, cualesquiera que estos sean. No es una relación preestablecida, no es una relación biológicamente dada, no es una relación natural, dice Lacan, ¿no? Es una relación que está determinada por una estructuración, lo que él llama una estructuración simbólica, ¿no? Entonces, cuando se ignora eso, cuando se ignora esa estructura simbólica que preestablece el modo como los seres humanos se vinculan con sus objetos, según Lacan, entonces ahí entramos en problemas, ¿no? Ahí se generan dificultades que son de difícil resolución. De hecho lo dice, ¿no? Esta idea de que el objeto, desde la perspectiva psicoanalítica, siempre es un objeto reencontrado, ¿no? Siempre es un objeto que se vuelve a encontrar, eso ya lo hablamos en capítulos previos, y eso supone entonces una estructura, ¿no? Es decir, siempre se encuentra en el marco de una organización, si así lo queremos, ¿no? Que ya está establecida y que, insisto, no es natural, no está dada por la biología, ¿sí? Y entonces ahí ese sería como el punto de entrada, ¿no? Entonces ahí me parece un segundo punto es por qué entonces la homosexualidad femenina, según Lacan, tiene un valor ejemplar. Insisto, la homosexualidad femenina al modo como ha sido entendida por el psicoanálisis hasta esta fecha, ¿no? Entonces Lacan dice, porque nos muestra justamente
si queremos entenderla desde el punto de vista psicoanalítico, entonces nos muestra nos deja entrever, ¿no? nos saca a relucir que la trayectoria a través de la cual se conforman los objetos de satisfacción en la experiencia humana no es una trayectoria natural, no es una trayectoria que vaya pasando así por etapas preestablecidas biológicamente, sino que dependen de cierta estructuración simbólica previa. Y entonces me parece, para entrar en este punto, lo que Lacan toma como antecedentes son dos textos freudianos, ¿no? donde Freud habla un poco de esto, que son La organización genital infantil de 1923, el texto de Freud, y Sobre la sexualidad femenina, ¿no? Que es del año 31, también de Freud. Entonces, ¿qué dice Freud en el año 23 en La organización genital infantil? Esta idea de que no existe en la naturaleza algo así como o en la experiencia humana, no existe algo así como una categoría natural entre hombre y mujer, sino que uno puede observar que tempranamente en los seres humanos las distinciones, las diferencias de sexo no pasan por hombre-mujer, sino que pasan por, vamos a decirlo así, el que está provisto y el que está desprovisto, el que tiene y al que le falta. Esa es como la categorización que tiende a darse, eso es lo que observa Freud, ¿no? Que el modo como los seres humanos se distinguen en términos de anatomía, si ustedes lo quieren, es que hay personas que tienen y hay personas que no tienen. Hay personas que están provistas y personas que no están provistas. ¿De qué? ¿No? ¿De qué están provistas? Y aquí también volvemos a algo que hemos hablado en otras clases. Están provistas o desprovistas del concepto del falo, ¿no? Y entonces el concepto del falo, acuérdense, no apunta a la biología, no es el pene biológico, ¿no? Es un elemento simbólico, en el sentido de que no tiene necesariamente no apunta a una materialidad específica, ¿no? El que tiene y el que no tiene. ¿Y qué es eso que tiene? Falo. ¿Y qué es lo que es el falo? Digamos, en principio, ¿qué no es el falo? No es el pene, digamos, biológico. Es otra cosa, apunta a otra cosa. Y entonces, ¿qué es lo que es? Bueno, eso me parece que Lacan lo va a responder al final de esta clase. Entonces, creo yo que el punto aquí importante es que la diferenciación sexual, si ustedes lo quieren, para Freud, está determinada por una categoría simbólica, ¿no? Está determinada por el que tiene y el que no tiene, ¿no? ¿Qué cosa? Un elemento llamado falo, que es un símbolo de algo, de la posesión de algo. No, insisto, no de la materialidad biológica. Y este punto lo hago, Lacan hace hincapié en esto que estamos hablando porque justamente Lacan dice que un malentendido de esta mirada es asumir que Freud se refiere a cosas reales. De hecho dice, no se trata de experiencias reales, ¿no? Entonces ahí cita, por ejemplo, a una autora postfreudiana que es Karen Horney, una psicoanalista muy conocida, sobre todo en el mundo anglosajón, que, digamos, pareciera ser que lleva a lo real esta categorización freudiana. Asume que la diferencia tiene que ver con el que tiene y el que no tiene, y entonces el que no tiene está frustrado porque no tiene aquello que el otro sí, ¿sí? Insisto, y lo transforma lo observa ahí en experiencias reales con niños, ¿sí? O con mujeres, qué sé yo. Entonces Lacan dice, ahí hay un malentendido, no se trata necesariamente de eso. Luego, si nos vamos al segundo texto del año 31 de Freud, que se llama Sobre la sexualidad femenina, acuérdense que en ese texto lo que Freud plantea es esta idea de cómo se da el complejo de Edipo en la experiencia femenina. Entonces, la tesis de Freud ahí es que
el niño o la niña espera un niño del padre, espera este don entregado por el padre, y entonces eso sustituye esta idea del falo faltante, ¿no? Entonces el que no tiene espera este don de parte de la figura del padre, ¿no? Y al recibir ese don, digamos, sustituye entonces eso que no tiene por esto que fue entregado, ¿sí? La sustitución niño-falo, ¿no? Y entonces Lacan dice de nuevo que hay un malentendido, porque el problema aquí es que algunos analistas han entendido que ocurren frustraciones cuando, qué sé yo, las niñas no reciben este don de parte del padre. Entonces, como habitualmente no ocurre eso, ¿no?, en la realidad, se generan frustraciones y decepciones, ¿no?, que según analistas post-freudianos se pueden observar permanentemente en los vínculos entre las niñas y sus padres, ¿no? Y entonces Lacan dice de nuevo, ¿no?, que esto es un malentendido, ¿no?, que no ocurre así, ¿no?, evidentemente no ocurre así. ¿Y por qué no? Y aquí está la tesis lacaniana. ¿Por qué no pasa? ¿Cuál es el malentendido? Y este me parece el tercer punto de esta clase. Dice en la página 101, todo lo relacionado con la prioridad del falo en el niño solo tendrá su incidencia posteriori, ¿sí? Y este punto es importante detenerse aquí, porque creo yo que qué es lo que está en juego en esta frase. Y es que lo importante, ¿no?, no es tanto la experiencia real de si hubo o no frustración cuando el niño tenía que recibir aquello que no terminó recibiendo, ¿sí? No es tanto la experiencia observable, quiero decir, ¿no?, cuando hablamos de lo real, la experiencia observable, que el niño se frustró porque no recibió, en fin, ¿no? Dice Lacan, esa experiencia solo va a cobrar relevancia a posteriori en la medida en que la circunscribimos a una estructura que es más relevante que eso, ¿sí? ¿Y cuál es esa estructura? Es la estructura simbólica, ¿no? Es decir, y volvemos quizás a un punto que Lacan ya ha planteado en clases previas. Todos los vínculos, todas las relaciones, todas las interacciones entre, en este caso, los niños y sus cuidadores, ¿no?, quienes ocupan el rol de padres, ¿no?, está circunscrito a una serie de elementos simbólicos, de estructura, de formas de vincularse. Acuérdense que esta idea de que la relación, al estar mediada por la palabra, al estar mediada por el lenguaje, nunca es directa. La relación entre los seres humanos, esa es la tesis, ¿no?, lacaniana previa. Las relaciones entre los seres humanos, al estar mediadas por la palabra y por el lenguaje, nunca son directas, sino que siempre están mediadas por este tercer elemento llamado lenguaje, llamado cultura, que establece de antemano maneras, formas de vincularse. Entonces, los objetos, los gestos, las interacciones, siempre tienen un significado, ¿no? Siempre están asociados a un símbolo, son simbolizables, ¿no? Algo puede significar distintas cosas en función del contexto cultural en el cual ocurra, ¿no? Algo puede tener distintas formas de entenderse en función de la estructura simbólica en la cual está circunscrita, ¿no? Esa es más o menos la idea. Entonces, si tomamos ese argumento, lo que tendríamos que decir es que algo es frustrante o no porque sea algo así como frustrante en sí mismo, sino que porque depende de la estructura sociocultural, lingüística, simbólica, en la cual ese algo, ese gesto, está circunscrito, ¿no? Entonces, no para todos el mismo gesto va a ser igual de frustrante y para otros no. Yo creo que esa es la idea base aquí de esto, ¿no? Por lo tanto, lo que Lacan dice, en realidad debiéramos detenernos más bien en tratar de entender cuál es esa estructura a la base. Si ustedes quieren, de los intercambios entre personas y entre niños y sus padres, tratar de entender cuál es la lógica de esa estructura a la base, y una vez entendida esa lógica podemos captar
si algo es frustrante o no, si algo que observamos que se da en lo real es frustrante o no. Ese es el argumento aquí. Entonces, volvemos al punto. ¿Cuándo va a ser algo frustrante? Dependiendo si en el contexto simbólico, en la estructura sociocultural, lingüística en la cual ese algo ocurre, esa interacción, ese intercambio sucede, termina connotado bajo esa lógica. ¿Sí? Entonces, y aquí vamos al cuarto punto, siguiendo en esa línea. Entonces Lacan cita aquí esta idea del don, ¿no? Y me parece que aquí el concepto del don hay que entenderlo, me parece que aquí hay digamos, una cita implícita a este antropólogo francés, a Marcel Mauss, con su famoso texto de ensayo sobre el don. No voy a entrar ahí en la teoría de él, ¿no? Sería como largo de explicar, pero en simple, ¿no? Lo que dice Marcel Mauss, un antropólogo francés, ¿no? Es que todos los intercambios humanos están circunscritos a una lógica, a una estructura previa, y esa estructura es la estructura del don. Eso significa que que cuando yo le dono algo a alguien, eso que yo le entrego, que puede ser un objeto, puede ser amor, puede ser cariño, puede ser una mirada, puede ser hablar, queda dentro de una especie de red de intercambios. Entonces yo doy, yo espero recibir de vuelta, y cuando recibo de vuelta tengo que devolver. O sea, siempre está esa, si ustedes quieren, esa economía subjetiva: doy, recibo y devuelvo, ¿sí? Nunca, por así decirlo, nunca hay puro desprendimiento de cosas, ¿no? Sino que siempre todo lo que yo entrego, todo lo que yo entrego en los intercambios, está siempre circunscrito, decimos, a esta lógica del don, en el sentido de que hay una especie de economía psíquica subjetiva donde yo doy, el otro queda en deuda y tiene que devolver, y yo tengo que estar dispuesto a recibir, y ese recibimiento tiene que ser más o menos equivalente a lo que yo di. Entonces Marcel Mauss ve cómo en distintas culturas siempre se da esa lógica de que nada es gratis en último término, ¿no? Nada se hace por el simple hecho de querer hacerlo. Cuando tú haces algo, cuando tú das algo, cuando tú te vinculas con algo, ya entras en esta lógica de que quedas en deuda, tienes que devolver, tienes que estar dispuesto a recibir, y que lo que recibes tiene que ser más o menos equivalente simbólicamente a lo que diste, en fin. Entonces lo que Lacan dice es que en los vínculos, si ustedes quieren, en el más básico, en el más primario del cuidador, a quien hace el rol de madre con su hijo, en ese vínculo ya está esa lógica del don. Es decir, lo que la madre da nunca es el puro objeto, sino que también es el símbolo de otra cosa. Eso significa el don, ¿no? Si yo le doy, qué sé yo, pecho a un niño, ese pecho no es solo el líquido, sino que significa otra cosa, ¿sí? Es el símbolo de la potencia, no de alguien, ¿no? O es el símbolo del amor de alguien, es el símbolo del cariño de alguien hacia mí, ¿no? Y como es el símbolo de cariño, yo genero inmediatamente entonces una interacción en donde ese que recibió se siente, digamos, vinculado a tratar de devolverme, de responderme, ¿no? Entonces Lacan propone que ya esa es una estructuración muy elemental, muy básica, pero que se da desde el minuto uno, que permite orientar los intercambios y permite generar cierta regularidad. Entonces, qué sé yo, quien hace el rol de cuidador empieza a tener ciertas conductas más o menos regulares, intervalos, ¿no? Y entonces el otro responde, el niño, y más o menos de la misma manera. Se empieza a dar, si ustedes quieren, una especie de ¿cómo decirlo?, de estructuración muy elemental, muy primaria, ¿no? En donde se empiezan a entender mutuamente, ¿no? Entonces Lacan pone ese ejemplo para decir, ya desde ahí se empieza a generar una estructura, ¿sí? No es pura espontaneidad, si ustedes lo quieren, es un intercambio más o menos regulado por una estructura invisible,
invisible, obviamente no se ve, ¿no? Pero en donde los seres humanos se acoplan, ¿sí? Por eso no hacemos lo que se nos ocurra, ni tampoco se nos ocurren infinitas cosas en los vínculos con otros, porque todo lo que se nos ocurre, todas las formas de vincularnos ya está sometido, sin que nos demos cuenta, a cierta estructuración. Por eso dice acá, ¿no? En la página, esto está en la 104, la frustración debe ingresar en una dialéctica que la legaliza, es una condición necesaria para el establecimiento de un orden simbolizado de lo real, ¿no? Por lo tanto, de nuevo, ¿no? Y volvemos al punto que hacía anteriormente, ¿qué es lo que es la frustración? Para hablar de la frustración, dice Lacan, tiene ese gesto, eso que frustra, tiene que estar ingresado en una dialéctica, es decir, en una normatividad, si ustedes lo quieren, inconsciente, en una normatividad invisible. ¿Qué significa que la legaliza? Significa que entonces está sometido a cierta norma, ¿sí? Es decir, no cualquier cosa frustra. Para que algo frustre tiene que estar circunscrito a cierta lógica, ¿sí? Ahí se va a transformar en frustrante, ¿no? Por lo tanto, lo que hay que tener claro es cuál es esa lógica, ¿sí? Determinando esa lógica, entonces vamos a entender cuándo algo es frustrante y cuándo no. Y por eso no todas las cosas son frustrantes para todas las personas. Depende de cuál es la lógica que la subyace. Y por eso entonces Lacan también dice en esta misma página 104, un conflicto analizable, es decir, para que intervenga el analista, es como condición previa la existencia de este orden simbólico, ¿sí? Es ahí donde podemos analizar, ¿no? Es decir, la frustración, siempre y cuando esté en referencia a este orden simbólico que la estructura, que le da orden, en fin, que la legaliza, que le da cierta normatividad, ¿no? Y entonces Lacan dice, ¿qué ejemplo más claro para analizar esto, según él, que este famoso caso de Freud que se llama la psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina, ¿no? Este caso, que como es conocido, ¿no? A quienes no lo hayan leído, la invitación es a leerlo, no es un texto muy largo. Esta joven que de 18 años, el caso es más o menos, en resumen, esta joven de 18 años, que estaba, digamos, vinculada amorosamente con una persona que era 10 años mayor que ella, que situémonos en la Viena de comienzos del siglo XX. Eso, por supuesto, generaba cierto escándalo en su círculo, y en particular al padre de esta joven. Entonces es el padre de la joven quien lleva a esta joven a ver a Freud, básicamente con la idea del padre de curarle su homosexualidad, ¿no? Obviamente algo que Freud plantea ahí, ¿no? muy claramente, es que eso es inviable, ¿no? Y que además el psicoanálisis por encargo, analizar a alguien por encargo, tampoco funciona, ¿no? Eso como de entrada, ¿sí? Ahora, quizás un dato interesante, ¿no? Es que en la historia de esta chica hay un evento que Lacan menciona, que también aparece en el caso, o supuestamente en el caso de Freud, que es que esta niña sufre, comillas, una decepción, porque, en palabras de Freud, ¿no? Porque cuando la niña tenía 15 años, la madre queda embarazada del padre, digamos. Es decir, la adolescente tiene un hermano, ¿sí? Y entonces esto es entendido en esta lógica sobre la sexualidad femenina que habíamos hablado, en donde se supone que la niña sale del Edipo con la idea de recibir un hijo del padre, ¿no? Entonces, como aquí ocurrió algo contrario a eso, es decir, fue la madre la que quedó embarazada, eso generó una decepción en la niña, y eso entonces implicó que ella modificase su objeto de satisfacción, y se identificara, ¿no? con la figura masculina, en fin, y entonces a partir de eso empieza a vincularse con esta mujer, ¿no? Digamos, en resumen, por supuesto es más complejo que eso, pero esa es más o menos la idea central del caso.
Lacan dice, bueno, aquí hay errores, ¿no? En esta concepción del caso, esa mirada de entenderlo está equivocada. ¿Y por qué? ¿Cuáles son los errores? Me parece que lo que podríamos decir es que, de nuevo, ¿no? el error está en entender esto literalmente, ¿no? En entender que la niña espera literalmente un hijo de su padre, ¿no? Y que al no recibirlo literalmente eso genera frustración en ella. ¿Sí? De entenderlo a la letra, sí, Lacan dice, ahí hay un problema, ¿no? Y no se trata de eso, ¿no? Entonces Lacan dice lo que hay que entender, ¿no? Es que, por ahí lo dice, hay que darle un rango simbólico al problema, ¿no? Hay que entender la estructura simbólica que está a la base, ¿no? De esta dificultad. Y entonces Lacan dice, una forma de modificar, de entender el malentendido son volver a lo que él hablaba de las categorías de la falta de objeto. Entonces Lacan dice, bueno, aquí no es que el problema sea que la niña espera un niño real del padre, sino que el niño entra simbólicamente en la red de intercambios, y en algún punto, ¿no? de esa red de intercambios simbólicos, los seres humanos, algunos, hacen la equivalencia entre el niño igual a lo que esperan, a lo que les falta, ¿no? Y volvemos a la pregunta que nos hacíamos previamente. Bueno, ¿y qué es eso que falta? Eso que falta es lo que Lacan llama el falo, ¿no? ¿Y qué es lo que es el falo? El falo es aquel objeto que simbólicamente permite hacer frente a esa falta, permite entregar la sensación de completitud, ¿no? ¿Y qué es eso? Eso puede ser muchas cosas. Por eso es un objeto simbólico, porque no tiene materialidad. No es que yo les diga el falo es, qué sé yo, un celular o un chocolate no. El falo es lo que sea, pero tiene que tener la característica de al menos entregar la experiencia de completitud, ¿sí? Entonces, por supuesto, no cualquier cosa es un falo, ¿no? Sino que también depende del contexto sociocultural, ¿no? Si ustedes lo quieren, hay ahí una determinación cultural dentro del orden simbólico de cada contexto, lo que puede o no cumplir ese rol de falo, ¿no? Entonces, lo que hay que entender aquí es que cuando está esta idea de que la niña espera un niño del padre, a lo que se refiere según Lacan es, por supuesto, no a que el padre la embarace a la niña, sino que esta idea de que el padre como figura tiene que entregarle a la niña, en este caso, a quien tiene el lugar de que le falta algo, que no tiene por qué ser la niña biológica, sino que quien se ubique en la posición de no tener, ¿no? Tiene que entregarle la posibilidad de tener, ¿sí? Entonces, ese es el conflicto aquí. El conflicto es una estructura simbólica que subyace, ¿no? El que no tiene, al menos tiene, vamos a decirlo así, la esperanza, la fantasía de que va a haber otro que le va a entregar algo. Y eso que le va a entregar va a generar la sensación de completitud. En algunos casos, eso se equivale a esta fantasía de un niño, ¿sí? Entonces, en algunos casos, probablemente en la época de Freud, para quienes no tienen, que solían ubicarse del lado femenino, el falo entonces era equivalente en esa cultura, en ese contexto sociocultural, a un niño, ¿sí? Pero por supuesto ahí estamos en el plano ya imaginario, en el sentido de que se construye una fantasía asociada a eso, ¿no? Asociada a que el niño, ¿no? Un niño, en algunas personas, en esa época, un niño era equivalente a la sensación de completitud.
Es decir, y volvemos a la idea del don, el niño entendido como un don, alguien que te dona algo y que eso es valioso y que genera esa experiencia de completitud. ¿Sí? Ahora, todo eso que estamos hablando es una construcción simbólica, narrativa, discursiva, ¿sí? Que no tiene por qué tener un correlato en la realidad, ¿no? Y entonces creo yo ahí está la dificultad, ¿no? que creo que Lacan ve, que los analistas suelen pensar que esto se observa en la realidad, es decir, que los niños realmente están frustrados cuando no reciben un niño, o las niñas se frustran con sus papás cuando no reciben un niño. Porque lo cierto es que para que haya ocurrido el fenómeno de la decepción en este caso, decir que la decepción de la joven homosexual debido a que su madre quedó embarazada de su padre, ¿no? Lo relevante no es eso, esa circunstancia, dice Lacan, sino que lo relevante es que se haya construido psíquicamente en la niña esta narrativa, este relato, y entonces a partir de este relato que ya hablamos, ¿no? Recibir un niño, ¿no? En fin, entendido como aquello que la completa, se construyó esa narrativa, entonces ella interpreta en función de esa narrativa este hecho, ¿sí? Por lo tanto, lo frustrante no es el hecho, lo frustrante es la interpretación que ella da del hecho a partir de la narrativa que se construyó. Ya, ese es el punto. Lacan dice, ahí está la dificultad, ¿no? Ahí está como el malentendido del análisis. Entonces el análisis pone el hincapié en el hecho real, ¿sí? Del embarazo de la madre, ¿no? Dice Lacan, Freud incluso puso el hincapié en eso y descuidó esto otro, ¿no? Que en realidad es lo otro, es la narrativa, es la construcción simbólica que da pie a una cierta fantasía, y esa fantasía permite generar esta sensación de completitud. Y entonces cuando la niña contrasta toda esta fantasía con ese hecho, ahí aparece la decepción. Es el no dar cuenta de eso, es el no detenerse en analizar eso y asumir entonces que el problema es el embarazo real, si ustedes lo quieren, de la madre. Ahí está el error de Freud. Y por eso él le dice en alguna parte que le da cuerpo Freud a la fantasía de esta joven, ¿no? Le da cuerpo y le dice algo así como: usted se frustró porque su mamá, qué sé yo, tuvo un hijo de su padre, ¿no? Entonces Lacan dice, no, de ahí no está el problema, ¿no? El problema está en la construcción imaginaria que genera entonces esta fantasía, en fin. Y por eso cierra, y con esto vamos a ir cerrando la clase, digamos el comentario de hoy, cierra Lacan haciendo el hincapié en el concepto del falo, ¿no? En realidad lo que frustra depende de una estructura previa, de un objeto que solo es pensable en términos simbólicos, que se llama falo, ¿no? Y que puede representarse de muchas maneras posibles, ¿sí? Y entonces la frustración está circunscrita a esa dinámica. Por lo tanto, lo que hay que analizar, hay que poner atención a esa dinámica y cómo estas narrativas entonces, que son personales, singulares, ¿no? Se vinculan o no de maneras más o menos frustrantes con esta idea de la falta de falo, ¿no? Que es el concepto último de la castración. Eso me parece, ¿no? Que podríamos mencionar respecto de esta clase, por supuesto para no extendernos mucho más. Y bueno, los invito a que sigan el canal, a que puedan revisar las clases previas, y próximamente voy a estar subiendo la clase número 7. Eso, que estén muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad.